Buen día República. Día caluroso, día muy soleado, veraniego, con 30, no llegamos todavía a esa temperatura. Ayer impresionante, ¿no? 34 grados, llegó a registrar 35 grados de máxima. Se instaló el verano. Yo pienso en el norte del país, cómo debe estar, ¿no? Y muy particularmente cómo está el campo. Ya está declarada la sequía en un estado de emergencia nacional. Se suma la sequía a esta pandemia, que bueno, parece que los casos de Omicron no son tan complicados, tan graves, tiene un repunte muy importante de casos ya al país, como está pasando en el mundo, es una, bueno, son porcentajes que se dan a nivel mundial, es una contagiosidad mucho más alta la que tiene esta variante, pero afortunadamente es muchísimo más leve y no se van a registrar tantos casos con complicaciones, excepto aquellos en los que, bueno, hay gente que no está vacunada o no tiene el plan completo de vacunación, y también en aquellos que de pronto por comorbilidades se les pueda complicar. Pero van a ser registros mínimos respecto a las variantes anteriores y muy especialmente tomando en cuenta ya la inmunización colectiva que hay. Tenemos más de un 80% de inmunizados, más de un 42% de inmunizados con la tercera dosis. Y bueno, se insta a que se sigan vacunando, es la solución que hay. Lo escuchamos de parte de Moratorio, de parte del doctor Radi, es decir, los científicos del país, el doctor Sabio, van diciendo de que la única manera acá es vacunarse. Escucho yo también al periodismo argentino, dicen lo mismo, los especialistas argentinos, la única solución es testeo y vacunación, como siempre, pero bueno, esperemos que esto mejore y que esta variante pase y que efectivamente se logre entonces trascender a esta pandemia, que también, digamos, enfocó y resolvió el gobierno nacional. En esta semana hemos visto todos los puntos favorables que el gobierno tiene. Son evidentemente un montón, ya lo sabemos, todos sabemos cuáles son todos esos puntos favorables del gobierno: tratamiento de la pandemia, las políticas públicas relacionadas con la pandemia, el presupuesto nacional ordenado, la regla fiscal, un gobierno que se muestra muy profesional en áreas claves del país, como la economía, la planificación económica, Banco Central, la salud, por ejemplo. En materia de seguridad pública, bueno, parece desmejorar un poco el tema, había tenido una muy fuerte impronta personal, tenía que ver con el lamentablemente fallecido doctor Jorge Larrañaga, que vino a hacer una obra realmente importante de transformación en ese sentido de la seguridad pública. Pero hoy vamos a hablar en esta primera media hora, a la que, bueno, voy a aprovechar para hacer mi editorial. Vamos a hablar de lo que el gobierno no hace o muy probablemente no pretenda hacer. Quizá algunas cosas sí y otras no. Lo que el gobierno no está manifestando como parte de la voluntad política de esta primera transformación del país rumbo a un país más republicano, más lleno de libertades verdaderas y por supuesto más comprometido en su enfoque político con un derrotero democrático. Hay mucho por hacer, mucho por hacer, y yo quiero ir a los aspectos que el gobierno no hace. Pero antes de eso, dar alguna información. Por ejemplo, las tarifas públicas, la de UTE y la de OCE, van a estar muy por debajo. Hay ajuste de tarifas para el año 2022, van a estar muy por debajo de la inflación. UTE propone al Poder Ejecutivo un ajuste de tarifas del 3,5%. El directorio de UTE en la mañana del 24, bueno, aprobó en su mayoría el ajuste medio de tarifas de un 3,5% que propondrá al Poder Ejecutivo. Y esto ya fue evaluado ahora, y dicho valor se ubica en el entorno del 50% de la inflación proyectada, es decir, está por la mitad de lo que la inflación es hoy por hoy en el país. Bueno, se analizaron diferentes escenarios del programa financiero para el 2022 con hipótesis de incremento de la demanda interna, inclusive una hipótesis de incremento o proyección de incremento interna del 2,5% y un nivel de exportaciones de energía más moderado que el de este año 2021. Para el 2022 se estará incorporando el bono social de energía eléctrica para los hogares más vulnerables, que implica un descuento entre el 80 y 90% de los conceptos energéticos para los beneficiarios de programas MIDES y planes de inclusión social de UTE, abarcando en una primera etapa
nada más y nada menos, que unos 110.000 hogares. Acá hay otra medida de parte de las autoridades de este gobierno que muestra una fuerte sensibilidad social. Esto lo digo para todos aquellos agoreros de la catástrofe cuando este gobierno había asumido, que muy acostumbrados a los planes asistenciales de la izquierda, planes asistenciales que eternizaron y no provocaron una mejoría real en sectores vulnerables de la sociedad, bueno, decían que todos estos beneficios se iban a terminar, que los vulnerables de la sociedad uruguaya iban a quedar desprotegidos, cuando en verdad esos vulnerables fueron creados por esas políticas asistenciales, fuertemente tributaristas, desplomando la actividad privada y desmejorando muchísimo las fuentes de trabajo. En este sentido, este gobierno, por el contrario, muestra una altísima sensibilidad social, especialmente para aquellos que decían que venía un gobierno neoliberal. De neoliberal no tiene nada este gobierno. Tiene una impronta muy nacional, atiende a las tradiciones del país, de las tradiciones en cuanto al Uruguay de servicios públicos. Es un gobierno que está con los pies en la tierra en ese sentido, porque Uruguay tiene sus grandes empresas suministradoras de energía, son todas del Estado, y tiene que atender a la necesidad de su gente. Bueno, acá se plantea entonces un descuento, un bono social del 80 y al 90% de los conceptos energéticos para beneficiarios de programas MIDES y planes de inclusión social de UTE, y estamos hablando de 110.000 hogares. Otro tema importante a destacar fue la reunión del presidente de la República ayer con integrantes de la coalición del gobierno, donde se hizo un asado, y según escuché hoy, bueno, hay una voz muy esperanzadora del presidente, les plantea a la coalición que el 2022 va a ser definitivamente el año del quehacer y del hacer, es el año en el que hay que hacer muchas cosas, es el año en el que se vienen tiempos, según el presidente, muy venturosos. Hay mucha inversión, dijo, en el país, está llegando más inversión extranjera al país, va a incrementar entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con el trabajo, van a incrementar las fuentes de trabajo, las fuentes laborales, va a ocurrir la necesidad de aplicar un sistema educativo que atienda a esa necesidad también de mano de obra. Dijo que la reforma educativa viene con una fuerte impronta de cambio, así también lo manifestó el doctor Robert Silva, que se viene una reforma educativa que definitivamente se va a aplicar en el 2022 y que viene con un montón de cambios sustanciales y que hay muchas cosas para hacer. Y en boca del presidente, que comenzó con un chiste, inclusive de unos 20 minutos, donde dijo, hoy estamos un montón y seguro seremos muy pocos en el último año de gobierno, haciendo alusión a que ahí se empiezan a armar otra vez las piezas para la campaña electoral y seguramente muchos integrantes de la coalición no estarán en los ministerios, pero seguirá evidentemente la actividad de la coalición en el aspecto legislativo y también en la coordinación del apoyo a políticas públicas que desarrolle el gobierno. Bueno, esos son más o menos las noticias vinculadas al gobierno y digamos que podemos plantearlas como el epílogo de lo positivo que el gobierno tuvo en este año. Amén de todo ello, las consultoras, las encuestadoras de opinión pública siguen ratificando esa valoración positiva de la población respecto a todos los puntos positivos que este gobierno tiene y que destacan muy por encima de lo anterior. Es decir, son puntos sustancialmente distintos, sustancialmente vienen a plantear otro país. Desde la legislación de la ley de urgente consideración, desde una nueva legislación presupuestal, una nueva orientación en los presupuestos, en el manejo de las finanzas del Estado, en el ordenamiento responsable, ahora con la obligatoriedad de las declaraciones juradas y no gastar más de lo que se establece en el presupuesto, y a su vez un incipiente proceso de achicamiento del Estado. Pero hay mucho que hacer, ¿no? Y no, a ciencia cierta, no podemos decir si el gobierno tiene pensado hacer todo lo que habría que hacer. En ese sentido, nosotros nos podemos convertir, digo nosotros, y refiero al equipo de producción, refiero a todo el equipo de producción también y a los integrantes de Libertas, a los integrantes, por supuesto, del equipo de producción de CX30 Radio Nacional, a quienes agradezco a todos y muy particularmente a su director, Edgardo, por la posibilidad que nos dio este año
ya desde el año pasado, pero este año de estar en el prime time de la radio y tener esta fortísima incidencia en lo que nosotros planificamos como tarea periodística, lo que desarrollamos acá a modo de información, pero también a modo de análisis, de evaluación de la realidad. Es realmente una ventaja enorme contar con la posibilidad de brindarles esta tarea informativa, periodística, de análisis, de reflexión también, a través de las ondas de CX30 Radio Nacional, una radio evidentemente señera en el país, una radio grande de nuestro país, y todos los días en este prime time, todos los días saliendo al aire, bueno, tiene una incidencia y una repercusión que se nota a posteriori en las redes, que es la otra parte. Podríamos decir hoy que un programa de radio ya no solo es un programa de radio, o un periodístico radial ya no solo es un periodístico radial, sino que es un periodístico ya de multimedia. Somos un programa de radio de CX30 Radio Nacional, pero también somos una propuesta periodística del streaming de Radio Nacional y del streaming del programa en donde estamos y del streaming de Libertas, cuya página madre o fanpage es www.libertas.uy. Y nuestra página madre, como programa que es, digamos, una suerte de satélite o buque insignia de Libertas, es nuestro Facebook, que es en donde estamos. Todo esto en su conjunto, por supuesto el Twitter, Instagram, YouTube, páginas web como radionacional.com.uy, te repito, libertas.uy, hacen a una composición de las comunicaciones que hoy es moneda corriente en el mundo, que es necesario que se haga, pero que nos permite mayor alcance en cuanto a lo que opinamos, en cuanto a lo que analizamos. Vaya que hay que tener mucha responsabilidad en esta tarea. Y acá ato el concepto responsabilidad con el concepto libertad, porque siempre hablamos de que la vocación fundamental de Libertas, lo dice su nombre, y de este programa, es abogar, es difundir, es pensar de nuevo, es repensar otra vez la libertad en el contexto, por supuesto, del Estado de Derecho. Es pensar la libertad como propuesta original y propuesta ya de tradición histórica de los estados republicanos y democráticos en el modelo de la democracia representativa. Ese modelo tan dañado por populismos que se introducen como organismos exógenos, inclusive internacionalistas, organismos extraños a esa tradición liberal de la democracia representativa que plantea esa separación de poderes natural y plantea el paradigma inequívoco de inexorable función para que se cumpla el resto de los propósitos de las libertades individuales, como lo es el principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, a partir de ahí, uno solamente ve el resto de las propuestas de ese progresismo internacional, extraño, exógeno, las ve como una curiosidad a atender porque es realmente dañina para esta tradición. Todas las propuestas de inclusión de género, propuestas de leyes de cuotas para ingresar al Estado o a empresas, las propuestas de minorías vulnerables, todo ese tipo de cosas que es una superposición de descubrimientos de la pólvora, porque ya está eso establecido, consignado, constituido en los estados republicanos democráticos de derecho en democracia. La defensa de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, la igualdad de la ley de todos nosotros para llevar a cabo esa defensa y esgrimir nuestros argumentos en defensa de nuestras libertades a través de ese principio que en nuestra Constitución está consignado y prescripto en el artículo 8º de la misma. Siempre es bueno recordar la Constitución. Bueno, yo voy a ir a esta editorial y les decía que ato la libertad con responsabilidad porque lo que uno dice acá repercute. Hablar acá no es lo mismo que hablar en un grupo de amigos o en una reunión familiar, porque queda ahí de pronto en el grupo, quizá trascienda en un boca en boca, pero lo que se dice acá va a repercutir ante miles y miles de personas, que a su vez van a llevar ese recado a otros como información, sea en la buena ponderación o en la mala, en la evaluación positiva o negativa de lo que uno acá
plantea y manifiesta. Agradezco a la cantidad de grupos que nos siguen, prestigiosísimos grupos de Facebook, que nos siguen con muchísimo interés y día a día nos devuelven sus comentarios, sus agradecimientos por la tarea realizada. Eso es realmente un honor para quien habla. Es un orgullo ver que somos recibidos sin ningún tipo de inconveniente, sino todo lo contrario, en muchos casos recibidos con apetencia, con la expectativa de que aparezca el programa a través de la responsabilidad de los administradores de cada uno de esos grupos de Facebook, de Instagram. Grupos que obedecen, muchos de ellos a colectividades políticas, otros que obedecen a grupos empresariales, otros que obedecen a grupos de actividad comercial y otros que obedecen a organizaciones sociales. Y vaya que es un honor porque la nuestra es precisamente una organización social, una sociedad civil que se plantea a sí misma a partir de ese reconocimiento que el Estado nos da con personería jurídica, pero a partir de aquellas primeras reuniones con Roberto, con Santiago, con Gabriela, de plantear al Uruguay la posibilidad de que un grupo de ciudadanos tengan la cohesividad, la cohesión, la comunión de ideas para proponerle a nuestros compatriotas la necesidad de educarnos cada vez más en los principios democráticos, republicanos, liberales. Cada vez más, y cada vez es más necesario porque la guerra está planteada. La guerra está planteada y fuertemente, y está planteada sistemáticamente dentro y fuera del país desde ese neomarxismo que tiene su buque insignia en esa plataforma semántica llamada progresismo. Vamos a la editorial entonces para tratar de entender lo que no se hizo y habría que hacer según los reclamos que yo recibo de muchos oyentes. Y podríamos decir que nos convertimos en el eco de miles y miles de personas. Como diría el periodista y actor Emanuel Danan, argentino, hoy tenemos la ventaja de Internet. Y quizá nos convertimos en eso, en ese eco de reclamos, en ese eco de reclamos y manifestación de necesidades. La gente ya necesita más cosas. Se empezó a acostumbrar a vivir en un espacio de tiempo que es esta incipiente democracia republicana que el gobierno va demostrando, que el gobierno con su actitud nos va diciendo que por acá es el camino, pero con muchas flaquezas. Yo no sé si emplear la palabra debilidades, no lo sabemos todavía. Yo tengo mi propia opinión, pero la reservo porque quizás sea temeraria, quizás sea temerario incluso decirlo ahora. Pero podríamos dejar el concepto planteado en términos de flaquezas. Hay que refundar la patria, no cabe duda. Hay que refundar la patria. No necesitábamos un referéndum contra la LUC. Necesitamos refundar la patria. ¿Cómo se podrá volver a una vida nacional republicana con igualdad de derechos para todos? Eso se preguntan muchos uruguayos, muchos orientales, conviviendo con la regla justa de tan solo destacar por nuestros talentos y nuestras virtudes, y no por ser negros, amarillos, travestis, lesbianas, gays, heterosexuales, sino por nuestros talentos y nuestras virtudes, como así lo mandata la Constitución de la República. ¿Cómo volver a vivir en una sociedad sin complejos? Sin complejos, porque todas estas ideologías del neomarxismo traen aparejado el inexorable resultado del resentimiento y el complejo, porque incentivan, remueven la miseria moral de la condición humana. ¿Cómo volver entonces a una sociedad sin complejos, una sociedad fraterna? Y sí, fraternité, égalité, liberté. ¿Cómo volver a eso? A esos tres principios. La fraternidad, no solo la solidaridad, que es en definitiva semánticamente el término que viene del latín, que es estar soldado con, estar unido con, bajo el propósito de. Es una terminología de una fuerte raigambre militar, la solidaridad. Ser soldado con, ser el otro soldado para estar unidos en una batalla o en una guerra
para llegar a tal resultado. Pero la fraternidad es un sentimiento y una condición más noble, mucho más noble, de altísima estatura o calidad espiritual. La fraternidad, la hermandad, el sentirnos hermanos por el hecho de ser connacionales, compatriotas, ciudadanos. Y todos entonces sentirnos unidos bajo este principio de la igualdad ante la ley, como así lo enseñó Manuel Kant. ¿Cómo volver a un estado amigo? Si un estado amigo no es este estado que te castiga con tantos impuestos y hasta tiene viso de ser confiscatorio, que se mete con tu bolsillo, que te castiga por ser emprendedor o emprendedora, o empresaria o empresario, o profesional, trabajador. ¿Cómo volver a ese estado amigo que es el que te tiende una mano? Y que tiende una mano a los que realmente necesitan ese empujón. Lo vamos viendo en el gobierno en muchos aspectos. El Estado que tiende una mano. En pandemia, que tendió una mano a los que estaban muy vulnerables y que venían de una malísima heredad de enfoque de Estado, 500.000 personas que dependían de los planes sociales que el gobierno tuvo que desarrollar en pandemia y que hasta el día de hoy se siguen desarrollando y que se agregan más elementos como ahora este bono de las tarifas de UTE y de OCE y este mínimo ajuste más o menos a la mitad de lo que es la inflación. Todo eso tiene que ver con un Estado que se va haciendo más amigable, que es empático, que comprende, pero que además necesita que su población esté bien. No quiere castigar a su población. Y te repito, falta mucho, por eso pregunto, ¿cómo volver a ese Estado amigo? Que ahora tenemos algunos indicios. ¿Cómo lo han destrozado? Ahora vemos alguna cosa y parece que apenas levantamos un poquito la cabeza y respiramos aire más fresco. ¿Cómo vivir en un país en el cual los sueños personales sean el común denominador de lo que nos identifica como nación? Y aquí jugamos tímidamente aún. Jugamos a una utopía del país, incluso en este programa. Nos hemos planteado ciertos ejercicios a modo de una utopía, del país posible. Y para eso, bueno, las señales tienen que provenir del poder político, vale decir, del sistema político. ¿De todo el sistema? Sí, de todo el sistema. Pero esto no significa que todo el sistema esté de acuerdo con construir un país así, ya lo sabemos. Es importante entender esto. Y es importante, inclusive, que un sector, digamos, significativo del país plantee con convicción y contundencia la vocación y la razón de ser de su acción política hacia estos cambios que el país necesita. Y entonces, de este modo, determinaría los signos del antagonismo político del sistema político del país. Es decir, elevar el nivel de antagonismo para que ese nivel de antagonismo sea el que realmente vale la pena y no estar discutiendo muchas veces aspectos cosméticos o falsos antagonismos. ¿Me explico? Cuando el antagonismo sea realmente profundo, donde un sector importante del sistema político plantee el Uruguay tiene que ir por acá, bueno, van a estar los otros que se van a oponer a ese proyecto. Por eso no lo vemos eso, no ocurre. ¿Por qué? Porque hay una hegemonía cultural del neomarxismo que ha penetrado incluso a todos los partidos de la coalición republicana, que hasta incluso nos llevan a dudar si se puede seguir llamando republicana. En los aspectos que el gobierno desarrolla, sí. En las carteras ministeriales, sí y no. En los aspectos legislativos, en un gran componente de aspectos legislativos, sí. Y en otros que son determinantes, que están brillando por su ausencia en el planteo, no, hasta ahora. Al extremo de, precisamente eso, hacernos dudar. Hay muy honrosas excepciones dentro de la coalición que ya plantean esas necesidades, pero no vemos que exista un plan sistemático que apunte a reconfigurar
en la cultura política del país un sentir republicano y democrático de marca nacional, como sí lo tuvo nuestro país hasta la década del 70, y consiguió vivir rémoras de esas décadas del 40, 50, 60, 70 en los años 80 y 90, pero ya desmembradas, barranca abajo, para mí a partir de una salida pésima después del pacto del Club Naval, con una ley de caducidad y una ley de amnistía general y restricta, que hasta el día de hoy arrojan estas pésimas consecuencias, con presos políticos en Domingo Arena. Hoy hablamos de ONGs, de inclusión de género, de equidad, de derechos de la mujer, que son el fiel síntoma de las organizaciones del neomarxismo internacional, que se extienden, por supuesto, en sus militancias políticas en el mundo y se instalan en los estados nacionales, como en el nuestro, integrando entonces así, de modo parasitario, su masa presupuestal. Fíjate vos, se integran a la masa presupuestal de nuestro Estado, viven de lo que nosotros pagamos, viven con, bueno, un status quo importante, con cargos directrices, con una actividad pública notoria, con un prestigio social, entre comillas, pero bueno, se van prestigiando figuras que inclusive hacen carreras políticas también desde las ONGs, como se hace desde el sindicalismo uruguayo, todas personas que están presupuestadas con los recursos públicos, es decir, con la transferencia de dinero que sale de los impuestos que pagamos todos los uruguayos. Mirá qué chiste. Y en otras palabras pasan a tener un estatus, ¿no?, de funciones, de cargos. Hoy se habla de presupuestos privilegiados para dichas organizaciones. En lugar de utilizar esos dineros públicos, uno pregunta en necesidades nacionales de primer orden, mayores recursos para la educación pública, por ejemplo, los liceos modelo, como se están planteando ahora a ser 19 más, ¿por qué no dotar de más recursos para construir definitivamente en procesos más acelerados en el tiempo, acortar, achicar el tiempo de transformación y construir más liceos y más escuelas? Y la preparación de nuevos cuerpos docentes, que es fundamental. Se vendrá entonces la jerarquía universitaria de docentes, la formación de nuevos docentes, con nuevos enfoques pedagógicos, con nuevos conocimientos y otra capacidad de desarrollo de los mismos, porque tendrán grados universitarios. Y extirpar de una vez por todas las ideologías políticas que violan abiertamente el principio de laicidad en la educación, en nuestra educación pública media, por ejemplo. Hoy se pagan bajas jubilaciones en el país y pensiones también bajas a los ciudadanos que contribuyeron con sus trabajos honestos, con sus familias, con la educación de sus hijos, quienes a modo de nietos les pagan con ingratitud aberrante, siendo hoy los administradores de los recursos públicos que tanto trabajaron sus abuelos, sus bisabuelos, sus papás también. Y les pagan con hijos sometidos a la esclavitud de la drogadicción, de las adicciones, y les pagan con inseguridad pública y les pagan con recortarle recursos económicos para dárselos a estas organizaciones parasitarias de una izquierda internacional. Hoy escuchamos hablar de la sindicalización de la policía, terrible, pero es algo realmente absurdo, pero es real. Y que ello pase y que la policía de nuestro país esté integrada a la central sindical del PIT-CNT, que es la meca nacional del marxismo-leninismo, y que se sabe que inevitablemente va a ideologizar a nuestros policías, y que por otra parte va a ejercer un mando paralelo al de nuestro Ministerio del Interior, y ya tengo un montón de anécdotas al respecto, donde existe un doble mando, el ministro del Interior, Ministerio del Interior, el presidente de la República como jefe de Estado, y las autoridades del PIT-CNT, que apenas ocurre algún operativo, como el otro día el del puerto, o algún otro anterior, son llamados sus dirigentes sindicales de la policía para hacerles un tironeo de orejas y decirle, che, no se pueden meter con los compañeros así, y el baleado de gomas del otro día, y cómo van a apresar de esta manera, y someter, somos todos compañeros. Y después, además, cuando precisan ayuda a los policías, van a tener la ayuda del sindicato, por supuesto, para hacer una mudanza, para reclamar algún derecho.
y se los van a poner a favor. Y los van a adoctrinar. No es que sean conscientes la mayoría de los policías operativos de que representan una ideología marxista o neomarxista, sino que se van a adoctrinar instintivamente. Es realmente lamentable que esto esté ocurriendo y que los sindicatos autónomos policiales, que son los que deberían funcionar, porque no decimos que la policía no tenga sindicato, claro que lo tiene que tener. Tiene que tener como cualquier ciudadano el derecho a ser protegido en sus derechos humanos, en sus derechos laborales, en sus derechos adquiridos, y cualquier abuso de autoridad, cualquier acoso laboral, cualquier inconveniente que ocurra, cualquier reclamo pertinente, tiene que hacerse directamente con la autoridad, desde el sindicato o los sindicatos, que hay más de uno, policiales, como interlocutores válidos ante el poder de turno, ante el gobierno y ante el jerarca en esa pirámide jerárquica, como lo es el ministro del Interior, quien deberá elevar a su vez al presidente los reclamos de la policía. Pero no a través del PIT-CNT, que es una central sindical fuertemente ideológica, marxista, y que a su vez es una central única y que genera un poder paralelo y de adoctrinamiento a nuestros policías. Inclusive eso no está permitido por la Constitución de la República. ¿Por qué se terminó el Partido Nacional con el que soñaba Wilson Ferrer Aldunate? Aquel que pensaba en su pueblo libre y soberano, con la cultura del trabajo, con la cultura de las finanzas bien ordenadas, que en ese sentido sí se recupera ese concepto. ¿Por qué? Porque se trata de algo que está pasando, que es esa ideología que atraviesa a todos los partidos. ¿Por qué se perdió ese Partido Nacional? Que hablaba de la economía productiva, bajo el concepto de todo el mercado que sea posible y el Estado que sea necesario. Eso lo rescata el presidente también. Está planteando todo el mercado posible y el Estado necesario, pero será gradual. No se puede desmontar un Estado de décadas, un Estado burocrático, pesado, en 2 años y bajo pandemia. Y bajo pandemia. Si no se cambia, vuelvo a lo sindical, si no se cambia este sistema sindical de central única sin personería jurídica, perdón, si no se cambia a este sistema sindical de central única por un sistema de pluralidad sindical, no hay manera de que podamos ir hacia la realidad de este sueño republicano. Sabemos que el presidente no es un tipo débil, lo sabemos para nada, y que en el ámbito de sus convicciones y decisiones políticas hace lo que realmente le dicta su conciencia, pero no sabemos si no hay debilidad de conceptos en el gobierno, en todo el gobierno, respecto a esta nueva tarea de refundar en serio y profundamente nuestra República Democrática Liberal con un fortísimo sentimiento nacional cuyo Estado sea soberano hacia afuera y hacia adentro. Un Estado soberano, me refiero soberano de organismos internacionales que presionan desde lo ideológico, y soberano hacia corporaciones sindicales y políticas, y a las presiones sindicales. Para que esa firmeza o esa determinación ocurra, debe ocurrir el profundo convencimiento de una filosofía política cuya ética radique en el bienestar de la ciudadanía honesta, de trabajo y de emprendimiento. Un presidente es débil si sus conocimientos en estos arduos territorios de la filosofía sobre políticas públicas y la configuración del Estado son débiles. Por lo tanto, a mí no me alcanza la idea de si el presidente, cualquiera sea, no me refiero al actual presidente, si el presidente es débil o no a título personal. Hay que observar si es débil en los conocimientos o es muy fuerte en los conocimientos y en las convicciones que presenta respecto a qué país quiere, qué estructura y funcionamiento de país quiere, demostrando un profundo conocimiento en distintas áreas del quehacer nacional y estatal. El mismo presidente dice algo que a mí me inquieta. No vinimos a refundar nada, ni a hacer cosas muy distintas. Sin embargo, vemos que hay cosas muy distintas. No sé por qué dice eso. Hay cosas que son muy distintas. Y habría que plantear con claridad que sí, que se vino
a reformular, al menos, o a refundar la patria republicana que desmontaron durante 15 años y que durante más de 30 años tenemos destrozada en la República Soviética de Montevideo. Para, bueno, corregir precisamente estos males, hay que tener las cosas muy claras y hay que ir camino precisamente a través de esas transformaciones hacia la refundación de la República Oriental del Uruguay. Se han deformado funciones, se han deformado roles del Estado, la policía se sindicalizó, es increíble, y de eso no se está hablando. ¿Será posible una seguridad pública realmente efectiva, con una transformación realmente efectiva de la policía en todos sus estamentos, teniendo una policía sindicalizada y ya tomada por el PIT-CNT, que le va a dar una impronta ideológica en su accionar? ¿O no será hora de tomar esas cartas y realmente también resolver una acción política precisamente a ese respecto? Queda el tema pendiente, que se dice se tocará en enero, del voto secreto y universal para la elección de autoridades sindicales, pero te repito, para mí queda muy pendiente, y no lo veo en la voluntad política, una ley marco, una ley general sindical que plantee un esquema de pluralidad sindical, hasta inclusive en muchos aspectos por especialidad o por empresas, y no en la extensiva concepción de la actividad económica, es decir, un sindicato que atraviesa toda la actividad económica, porque ese es el formato, es la concepción estructural, la ingeniería del marxismo-leninismo. El sindicalismo único, con una central única, es realmente el brazo armado que tiene el Partido Comunista y se registra en su historia, que es así. Es lo primero que busca hacer: tomar a todo el sindicalismo de una nación, tenerlo cooptado a través del formato del sindicalismo único, atravesar todas las actividades posibles, todas las actividades económicas, empresariales y del Estado, para tener a la sartén por el mango. Entonces, si no se cambia eso, quedan débiles, casi cosméticos, los temas de personería jurídica y de voto secreto. Porque ¿quién se va a meter en esas asambleas donde ahí se hace la cocina sindical? ¿Qué medida vamos a tomar? ¿Qué acción vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la huelga? ¿La haremos? ¿No la haremos? ¿En qué momento? Hay que hacer este reclamo, hay que defender a este compañero. Vamos a plantear todo este tipo de cosas, vamos a hacer una plataforma reivindicativa. Y ahí son los 50, 60, 70, 100 que lideran a ese sindicato único, cualesquiera de los sindicatos únicos, y van a estar en la cocina de esas asambleas votando a mano alzada. Y lo menos importante es la elección de autoridades, porque ese sindicato ya está tomado y porque ese sindicato es del Partido Comunista y ese sindicato fue fundado por sindicalistas del Partido Comunista. Por lo tanto, no alcanza la personería jurídica. No alcanza el voto secreto en una última instancia para elegir autoridades. Habría que ir a fondo. Habría que meter el bisturí y operar en serio una intervención quirúrgica de un mal enquistado en el país, una suerte de tumor putrefacto que le está complicando la vida a nuestra nación como una república, como una democracia que realmente sea representativa. Porque ahí, curiosamente, no tenemos representatividad democrática en los sindicatos, sino que es el puro sistema único de sindicato único, que es una réplica del sistema de partido único sin personería jurídica, como lo es el Partido Comunista en Cuba, en Venezuela, y lo fue en la Unión Soviética, en Corea del Norte, en Nicaragua. No tienen personería jurídica, son un partido único con un montón de listas y de internas y de candidatos, pero siempre dentro del mismo partido. El resto están prohibidos, excluidos, quedaron afuera, out, son marginales del sistema. Y eso es lo que está buscando y propugnando el PIT-CNT-FA en estas instancias históricas donde desesperadamente quieren volver al poder del Estado. Por eso me parecía importante hoy, a modo de una editorial ya cerrando el año, hacer estas reflexiones. Hay mucho más para seguir, capaz que si nos da el tiempo decimos algunas más, algunas preguntas más a modo de reflexión, porque queremos recibir al doctor Rubén Flores de Arquedicius para hacer un repaso de lo que compartimos con él en el año, de la cantidad de cosas importantes, valiosas, que nos aportó en su calidad de jurista, de cientista jurídico, de docente universitario, de asesor letrado. Y bueno, es el lujo que tenemos en este programa, contar con estos columnistas de tanto nivel y entre ellos el doctor Rubén Flores de Arquedicius. Quédate ahí, que ya volvemos.